Es un gusto saludarlos, jóvenes, a todos los quintos y sextos graduandos de nuestra querida institución IMBPC. Nuestro cordial saludo, como siempre, esperando que Dios esté bendiciendo sus vidas y que se encuentren bien en donde quiera que nos estén sintonizando o en donde quiera que nos estén viendo. Estamos justamente en el capítulo 3 de nuestro libro Valores Absolutos versus Relativos. Estamos hablando sobre cómo los valores absolutos pueden llevarse a la práctica. Y esto es básicamente lo que nos ha estado ocupando las últimas ocasiones en que nos hemos estado juntando. No olvidemos que los valores han sido divididos en valores personales, sociales y familiares dentro del contexto del absolutismo, es decir, dentro de los conceptos de la ética absolutista, que tiene normas, que tiene leyes, que están basadas en la palabra de Dios y que creemos que eso nos da suficiente base para poder decir que tiene un efecto real y verdadero en la transformación, en el desarrollo de todas las personas. Los valores absolutos en cuanto a su carácter personal, estábamos viendo cuáles son y hemos estado presentándoles a ustedes lo relacionado a la pureza. Recordarán ese valor, la honradez fue el segundo. También hablamos sobre el tercer valor, que es el de la lealtad, y continuamos con el de la perseverancia como el número 4. Luego encajamos también el número 5, la mayordomía, que tenía que ver con la forma en que nos administramos. Y ahora igualmente vamos a ver otro valor, y este es la sinceridad, como un valor personal. Es decir, cuando hablamos de valores personales, estamos hablando de aquellos que nos afectan a cada uno de nosotros y que van a ayudar a formar nuestro propio carácter como un ente, como un ser que va a relacionarse con todos los demás en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de estos valores, estamos hablando del esfuerzo personal que todos debemos de tener y el empeño que debemos poner cuando se trata de practicarlos. Vamos a ir entonces a la página 71 de nuestro libro. Estaremos en la página 71, 72 y 73 por ahí. Estaremos hablando hoy sobre varios valores y este es el más importante, no es el más importante, pero se dice que de ahí se desprenden muchos otros valores que son clave, y es la sinceridad. ¿Eres sincero? Es una pregunta interesante. La sinceridad consiste, como dice en su manual, en su libro, en procurar decir y actuar siempre con la verdad, manifestar los propios sentimientos con autenticidad y claridad, sin complicaciones que lleven a la falsedad o al engaño. Entonces, cuando hablamos de ser sinceros, estamos hablando de evitar ser falsos o evitar la falsedad y también la mentira o el engaño. En realidad, si te fijas bien, la definición tiene que ver con procurar decir y actuar siempre con la verdad, porque no siempre se puede, para ser completamente sinceros, ya que estamos hablando del tema. No todo el tiempo conviene decir siempre la verdad, lo sabemos muy bien todos, aunque en los conceptos nos digan que tenga que ver con actuar siempre con la verdad. La sinceridad tiene sus límites, pero también sus buenos acompañantes dentro del proceso de desarrollo en nuestra vida. Estamos esforzándonos en ser sinceros, pero ¿hasta dónde podemos llegar con la sinceridad en la vida práctica realmente? Bueno, tú sabes que a veces, si somos muy sinceros, podemos llegar a ofender a otras personas. Entonces, el respeto es un elemento que debe considerarse dentro de la sinceridad. Tú, por ejemplo, no puedes decirle a una dama, a tu novia, vaya, a tu amiga, mejor amiga, a tu mamá, qué gorda estás. Esa expresión va a caerle de la patada a cualquier persona que se lo diga, no digamos a una dama. Entonces, ¿cómo tratar? ¿Cómo no caer en la mentira, pero tampoco en la grosería, en la patanería, en todas esas cosas que ofenden a los demás? La sinceridad es algo que realmente vale la pena aplicar a la vida, pero también tiene que ver con básicamente no ser falso, no ser hipócrita uno en las cosas. Lo cual implica también que dentro de los términos de comunicación tenemos que ser muy cuidadosos para no dañar y ofender a nuestro prójimo. En realidad, la sinceridad, tal y cual lo dice en tu manual, en tu libro, debe ir acompañada por el autocontrol, ¿sí? Esta situación llamada, este valor llamado autocontrol, que tiene que ver con la capacidad de un dominio propio
en muchos aspectos es verdaderamente funcional y debe aplicarse. Por ejemplo, la persona sincera no tiene el derecho de desporticar apasionadamente, gritar, e imponer lo que cree o siente en un momento determinado, porque queda como un loco uno, queda como, ¿qué le pasa? ¿Me entienden eso? Ser sincero tampoco significa ser imprudente. Muchos dirán, mire, teacher, yo soy sincero y por eso siempre le digo a la gente sus verdades en su cara. ¿Han oído esa expresión? Bueno, no siempre es conveniente, la verdad, no siempre es conveniente. Uno debe aprender que si dice todo lo que quiere, entonces termina oyendo lo que uno no quiere realmente. Así que hay que ser de una forma inteligente para aplicar la sinceridad. Va a implicar esta capacidad de dominio propio, de autocontrol. Por ejemplo, también pienso en esa escena cuando a uno lo invitan a comer. De pronto las personas quieren quedar bien con uno, pero no les quedó muy bien la comida y a ti no se te apetece mucho, pero como que dice, le vas a entrar porque ni modo, hay que entrarle y comer y disfrutar. Pero si te llegan a preguntar, por ejemplo, ay, ¿te gustó? ¿Te encantó? ¿Verdad? Es que a nosotros como familia esto nos fascina. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que esta gente no se da cuenta que esto está salado, está simple o cualquier otra situación que para tu gusto esto no está del todo súper bien como ellos pretenden? Entonces, allí cabe la prudencia y la educación. Es decir, muchas gracias, estuvo muy rico, muy amables. Ahí no estás haciendo hipócrita, no estás siendo hipócrita, tú estás siendo amable, respetuoso con las personas. Aunque por dentro quisieras decir un montón de cosas, pero es completamente incorrecto poder hacerlo. Así que ahí es donde se entra el autocontrol, el dominio propio, el hecho de ser prudente uno. Es decir, uno nunca puede decir todo lo que uno piensa, realmente depende de las circunstancias. Así que la sinceridad también tiene que ver con estar libre del engaño, de la falsedad y de la hipocresía. A mí me llama mucho la atención cómo Jesús, por ejemplo, en la Biblia, cuando tú lees relatos como Mateo, Marcos, Lucas o Juan inclusive, está reprochando constantemente a un grupo de personas religiosas que se llaman los fariseos. Tú puedes leerlo y puedes darte cuenta que ellos estaban muy enfocados en las cosas externas. Llegó un momento en que les dijo a ellos que en verdad eran sepulcros blanqueados, es decir, que están como sepulcros, que tiene un sepulcro adentro, por muy bonito que sea por fuera, en realidad por dentro lo que tiene es un cuerpo putrefacto, vamos a decir, un cadáver, huesos, etc. Entonces, en realidad lo que estaba diciendo Jesús era lo importante, que para Dios es la sinceridad del hombre. Recuerdo una escena cuando Jesús planteó esta parábola, esta historia, diciendo que había un hombre que era pecador y que se había acercado a la iglesia, por así decirlo, a la sinagoga de los judíos. Y esta persona todo el tiempo estuvo golpeándose el pecho, diciendo que sintiéndose culpable y miserable por sus actos y por sus hechos vergonzosos que había cometido. Y delante de Dios estaba sinceramente pidiéndole perdón. Pero a la par había otro hombre que era de los religiosos, que se le quedó viendo y decía dentro de sí, nunca lo expresó, pero dentro de sí decía, qué bueno y gracias Dios porque no soy como este desgraciado, pecador, ladrón o lo que sea. Gracias porque yo pues delante de ti soy bueno, etcétera. Llevo dinero a la congregación, ayudo al prójimo, soy buena persona, gracias. Lo cierto es que Jesús dijo que para él y delante de él, la sinceridad del que estaba confesando sus faltas era mucho mejor que el otro, porque el otro también tenía sus errores y estaba comparándose con el pecador, sintiéndose autojustificado delante de Dios. Y realmente nada de eso convence a Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos nuestros corazones, conoce realmente qué hay dentro de nosotros. Así que hay mucha gente que aunque confiese que cree en Dios y adora a Dios, a veces se vuelven falsos en las formas en que proceden. Y por eso es que a veces el mensaje que transmiten no se les cree. En realidad la sinceridad está libre de engaño y de falsedades. Tampoco voy a decir que acercarse a una iglesia, o si tú tienes problemas de alcoholismo, acercarte a Alcohólicos Anónimos o cualquier institución que nos ayude en la formación integral y desarrollo de nuestra
carácter de nuestra persona, no debe verse jamás como un acto hipócrita o falto de sinceridad. Entonces, dentro de todos los que asisten a esos lugares puede haber gente muy sincera y también gente muy hipócrita, muy falsa, por supuesto. Pero, ¿qué tal tú? ¿Eres tú realmente una persona que procura decir y actuar siempre basado en la verdad? ¿Que manifiestas tus sentimientos sin alterarte, con claridad y autenticidad? Eh, ¿Y evitas la falsedad y el engaño en las cosas que haces? Bueno, espero que eso sea, en lugar de que estemos juzgando a los demás, realmente veámonos a nosotros mismos. Tú puedes decir, estos son falsos, son hipócritas, etcétera. Bueno, te quiero decir que eso es muy común dentro de todos los seres humanos. Pero tú mismo, por ejemplo, cuando estás en clases, cuando estás en un examen, por ejemplo, y no sabes la respuesta, entonces tú vienes y buscas copiar. Entonces esto es un acto que no es sincero realmente, ¿te das cuenta? El hecho de que tú tengas una novia y que realmente no la quieras como se requiere o se debe y solo estás por tener a alguien con quien pasar el rato, eso es actuar con falsedad y con engaño. Tampoco te digo que le digas, mira, sinceramente no te quiero y adiós. Hay maneras de poder decir las mismas cosas sin necesariamente herir a las personas. Así que la sinceridad es un buen punto, es un aspecto, un valor que te animo a que lo sigas investigando, sigas leyendo sobre este tema y vamos, procura animarte a practicarlo. Alguien dijo una vez, y esta es una de las frases que podría ser interesante, no le temo al enemigo que me ataca, sino al falso amigo que me abraza. Eso en relación a este concepto de la sinceridad. Otro dice, la sinceridad hace a la persona más pequeña de mucho más valor que el hipócrita más talentoso. Interesantes los conceptos que uno aprende cuando está hablando sobre esta temática. Otro concepto, estoy leyéndolo acá, la sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices. Me gusta mucho. La sinceridad no es decir todo lo que piensas, sino sentir todo lo que dices. Es clave todo esto. Luego dice, la sinceridad de las personas no está en sus palabras, sino en sus actos. Todos estos conceptos son interesantes, tienen que ver con la sinceridad. Así que procúralo en tu haber personal. ¿Qué tal si hablamos ahora sobre el autocontrol? Lo que te dije que iba a la par de la sinceridad, y ese es en el punto 7. Te voy a animar a subrayar en la página 71 de tu libro el concepto. Esta es una de las cosas más difíciles de las virtudes que propone la ética absolutista. Y realmente piensa bien, porque el autocontrol tiene que ver con ejercer dominio propio. Es algo a lo que se debe realmente dar mucha más importancia de la que se le da y debemos procurarlo. Irónicamente es a lo que menos le prestamos atención. Muchos abusos e incluso asesinatos se han cometido por no saberse controlar. El dominio de las pasiones, los pensamientos, de las palabras, debe ser uno de los más grandes objetivos tuyos y míos en la vida. Para todo ser humano es clave este aspecto del autocontrol, de el dominarse uno realmente. Imagínate que si nosotros reaccionamos siempre con enojo y tiramos cosas y decimos malas palabras y pues así es que somos, porque algunos incluso piensan que al hacer eso son verdaderamente sinceros, y eso es relacionando la sinceridad con el autocontrol. Realmente no están mostrando que la sinceridad no se muestra de una forma agresiva. El autocontrol tiene que ver con esa capacidad que uno tiene de dominar su propio carácter. Uno debería de escudriñar más, estudiar más sobre su propio carácter. ¿Qué son las cosas que realmente me explotan? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿En qué circunstancias? Y si voy a sentir eso y voy a llegar a eso, mejor me retiro prudentemente de la escena y entonces no quedo mal, no hago el ridículo, porque ya bien dice el dicho que el que se enoja es el que pierde realmente. Entonces tú podrás tener mucha razón de molestarte por algunas situaciones que son justificables. El enojo es completamente justificable muchas veces, pero hay veces que uno se enoja de la nada o simplemente se excede en el enojo, aunque sea justificable,
pero entonces uno tiene que tener ese equilibrio, esa capacidad de decir ese momento, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Estoy sintiendo celos con mi novia o mi novio? ¿Por qué en este instante? ¿Qué son las cosas que detonan este sentimiento en mí? ¿Con qué regularidad caigo en estas cosas? Uno tiene que conocerse un poco más y antes de poder decir que uno va a controlarse o a dominarse. Pero lo que pasa es que andamos en la vida ahí diciendo y haciendo las cosas que queremos e imponiéndonos y decimos, ¿y qué? Pues, ¿y qué? ¿Has oído esa expresión? ¿Y qué? No, realmente es algo que no conviene realmente. El espíritu apacible, controlado, es el que realmente tiene mejor recompensa entre las personas y no digamos ante Dios. Nadie que quiere ejercer autocontrol o dominio propio dejará de renunciar a sí mismo. Es clave esto para el autocontrol, el dominio propio. No puedes ir por la vida haciendo todo lo que quieres porque no todo es conveniente en la vida. En otras palabras, no podemos llegar a autocontrolarnos a menos que cedamos nuestros propios derechos. Importante esto. El despojo o quitarse el egoísmo es indispensable en esta disciplina. Es clave todo esto. Por ejemplo, pienso en aquellos grandes atletas o vaya, los mejores jugadores que tú conozcas de fútbol. Tienen que tener determinada disciplina. Cuando son indisciplinados, que andan ahí emborrachándose en bares con mujeres, etcétera, finalmente los aceptan porque son buenos jugadores, pero a la larga van a rendir mucho menos que los que son disciplinados. Es importante que sepamos que, por ejemplo, cuando alguien va a competir en el área del atletismo, del boxeo, de lo que sea, entonces uno se da cuenta que tienen normas, tienen disciplina, tienen qué comer, saben qué comer, a qué horas comer, qué no comer. No pueden desvelarse mucho, no pueden beber bebidas alcohólicas, están en un proceso de entrenamiento y esto requiere un autocontrol. Una decisión clave para la vida de ellos es autocontrolarse. Entonces, para todo en la vida vamos a requerir de este elemento. Queremos ser exitosos en la familia, no vamos a hacerlo si simplemente nosotros nos descuidamos y nosotros simplemente estamos actuando como queremos toda la vida. Debemos saber que hay límites para nuestros deseos y también para nuestras pasiones. Estas están, pero uno debe controlarlas. Una vida desenfrenada es una vida que realmente conduce a los vicios, a la esclavitud de los vicios y al descontrol de uno mismo. Así que el autocontrol o dominio propio se ejerce en la comida que consumimos, especialmente en las cantidades, en las palabras que usamos y nos referimos a otros, en la manera en que usamos nuestro tiempo, en los deseos sexuales, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Ahí debe ejercerse autocontrol. Debe ejercerse un dominio propio, una capacidad que lo hace a uno evitar líos. Tú estás solo con tu novia en un lugar, por ejemplo, y estás besándola y acariciándola, y ambos están en eso. Va a ser bien complicado que eviten tener relaciones sexuales que no son lícitas o correctas dentro del concepto de ética absolutista, sino que debes de reservarte y conservarte para el matrimonio. Teacher, eso es historia de gente vieja y eso ya no se puede, ya no está de moda. Bueno, puede ser, pero a la larga te vas a dar cuenta cuántos problemas involucra tener este tipo de relaciones a la edad que tú tienes, cuando no eres ni siquiera responsable de ti mismo y menos de otra persona. Pensar en el bien de nuestro prójimo puede ser una buena medida para no desbocarnos, es decir, el autocontrol va a estar determinado de los límites y también una buena medida es saber qué consecuencias va a traer esta reacción mía a la persona que está junto a mí. Así que acatar las órdenes de inmediato, rápido, seguir las normas con buena disposición y permanecer siempre dentro de los límites de la ley forman parte de la autodisciplina. Te animo para que practiques estos dos grandes valores, la sinceridad y el autocontrol o dominio propio. Nos veremos en la próxima de la serie. Cuídate mucho, que estés bien. Hasta pronto.